Y eso es todos los agradecimientos que tengo en el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a hablar un poco con Pedro Candel. Pedro Candel es español y nos va a hablar un poco sobre ofuscación de código con diferentes técnicas. Pedro ya está en pantalla. Hola, Pedro, ¿qué más? Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy bien, te dejo al público entonces para que nos ilustres con tu contenido. Muy bien, muchas gracias, Jaime, y a todo el equipo que hacéis posible todo como de costumbre, un año más. Y sin más dilación, pues vamos a comenzar con lo que es la charla, que es aplicando matemáticas, un 101, una introducción, para poder evadir, ofuscar muchas veces pues, el código de cara a lo que sería la parte de los antivirus, EDRs o la ocultación, por ejemplo, de secretos dentro de lo que sería nuestro código y evitar, por ejemplo, las famosas firmas, detecciones que tenemos. Presentarme, aunque ya lo ha hecho mi gran amigo Jaime, me llamo Pedro Candel, me conocen como Sauron, pertenezco a CSQ Group, me dedico pues desde hace muchísimos años al tema de la seguridad y bueno, pues tocamos, como yo digo, todos los palillos y por encima tenemos la gran suerte de que nos pagan por ello, por lo cual no podemos pedir más. Hemos conseguido hacer de nuestro hobby nuestra profesión, animarles a todos a participar en los eventos, a participar en cualquier tipo de conferencia, talleres, como bien ha comentado Jaime, por ejemplo, Mundo Hacker Academy, que será el próximo 28 de octubre. Y sin más, vamos a pasar a lo que sería la ofuscación. Vamos a ver pues una cosa que no sé si alguna vez la han oído hablar de ella, pero que serían las expresiones mixtas booleanas aritméticas. Bueno, para nosotros, lo primero, vamos a hablar de que la idea principal es ofuscar el código. Vamos a realizar una ofuscación del código para transformar un programa original, un programa, vamos a llamarle P, que utilizaríamos como entrada, en otro equivalente, un P', donde funcionalmente va a ser equivalente. Sin embargo, lógicamente, mediante la ofuscación va a ser mucho más complejo de poder ser analizado y de que podamos extraer su información, por ejemplo, con las conocidas técnicas de reversing. Si nosotros, por ejemplo, en el programa P hemos ocultado algún tipo de secreto, por ejemplo, constantes, hemos utilizado, por ejemplo, system calls, hemos utilizado ciertas palabritas que muchas veces pues, antivirus EDRs ya conocen. Bueno, pues esto es básico dentro del apartado de reversing, es básico poder obtenerlo. Mediante el proceso de ofuscación, como bien les hemos dicho, vamos a obtener un programa equivalente, pero donde será mucho más complejo el poder analizar todo lo que sería esa información. Y, lógicamente, pues seguirá funcionando de la misma forma. Esto, lógicamente, va a presentar muchísimos casos de uso, por ejemplo, para lo que sería pues, la protección del software, el tema, por ejemplo, de derechos digitales, para poder ocultar, como bien les he comentado, todo el tema de los secretos, para evadir, lógicamente, lo que son las firmas, patrones, de cara, por ejemplo, pues, a la famosa regla Yara, una detección, por ejemplo, estática de antivirus, y va a realizar, lógicamente, pues nos va a dejar en el punto de que el análisis de código se va a complicar, va a requerir un esfuerzo bastante grande, va a requerir tiempo y, lógicamente, se va a traducir en dinero, cosa que muchas veces las empresas, lamentablemente, no ponen o invierten la cantidad necesaria. La ofuscación, hay que decir que es diferente, completamente diferente de lo que sería el cifrado. Todas las técnicas que nosotros vamos a trabajar aquí nos van a permitir ofuscar el código, pero no va a ser un método de cifrado, que es completamente distinto. Por tanto, siempre existe un proceso inverso, el que conocemos como desofuscación, que va a permitir obtener parte o bien todo el código original revelando todo lo que serían los secretos hardcodeados que hemos puesto dentro de nuestro código. Lógicamente será mucho más complejo, pero finalmente se podrá. Luego, finalmente, vamos a realizar unas conclusiones donde veremos la complejidad al emplear todo lo que sería este tipo de expresiones que en breve les voy a presentar. Simplemente lo que es la expresión MBA. Nosotros vamos a hablar de ellas como una expresión aritmética mixta booleana. Hablamos de que es una expresión que está compuesta de operadores aritméticos, los que conocemos en cualquier tipo de lenguaje de programación, como
la suma, la resta, la multiplicación, la división, etcétera, etcétera. Todos los operadores aritméticos y además va a contener operadores booleanos a nivel de por ejemplo, pues las típicas operaciones como podría ser el AND, el OR, el NOT, XOR, etcétera. Y nos van a permitir formular a partir de lo que sería esa P que vamos buscando para obtener esa P'. Por ejemplo, aquí tenemos una expresión, una MBA, donde podríamos, le vamos a denominar E, y en concreto, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de una expresión de X, XOR, Y, más 2 por, aquí estamos observando lo que son, en este caso, operadores aritméticos, y ahora, de nuevo, X, AND, Y. Bueno, pues aquí hemos combinado un operador que es un XOR y aquí hemos combinado otro operador booleano que sería el AND. Aquí tenemos, lógicamente, lo que son las tablas, de verdad, esto lo verían y se ha estudiado pues ampliamente dentro de lo que sería el álgebra. Con lo cual, pues podríamos utilizar este tipo de operador, por ejemplo, del AND, del OR, el XOR, podríamos crear complementos, rotaciones hacia la izquierda, hacia la derecha y todas las combinaciones que nosotros, lógicamente, quisiéramos hacer. Combinando esto, pues nosotros vamos a ver que las expresiones que vamos a poder utilizar cada vez van a ser mucho más complejas. Quiero presentarles también pues, lo que sería una de las personas que tenemos aquí en España, que es Arnau Gámez. Él, además de dedicarse pues, al mundo de la seguridad, es matemático. Y bueno, pues aquí pueden encontrar información muy interesante y siempre, lógicamente, lo nombro, porque ha investigado mucho, ha desarrollado un trabajo de fin de grado, ha desarrollado mucha información acerca de las MBAs y de las constantes opacas y su desofuscación. Por tanto, aquí les dejo lo que sería su repositorio para que puedan acceder a ellas. Y bueno, pues básicamente ya hemos introducido lo que sería pues esa expresión de las MBAs, estas expresiones, y podríamos resumirlo simplemente como esto. Lógicamente estamos a primera hora de la mañana, hora de Colombia, aquí por ejemplo en España, pues se puede comer. Y bueno, pues tendremos, no quiero romperles la cabeza ya desde el principio, no quiero entrar muy al detalle de lo que sería la parte de matemáticas, pero algo tenemos que tocar. Vamos a empezar a simplificar un poquito esto, tan, digamos, a veces que parece complejo, vamos a simplificarlo. Por ello, vamos a partir, por ejemplo, de lo más sencillo, una expresión, vamos a llamarlo una expresión primera, partiendo de lo que sería la base, un X más Y. Este X más Y, pues por ejemplo, si X vale 2 e Y vale 3, pues X más Y, el resultado va a ser 5. Y todos, lógicamente, sabemos realizar esta expresión aritmética de sumar 2 más 3, que devuelve 5. Sin embargo, nosotros podríamos emplear otra expresión booleana, una MBA, donde vamos a combinar, conforme ya les hemos introducido, pues operadores de este tipo, que son los, aquí en este caso los operadores booleanos y en este caso los operadores aritméticos, para realizar exactamente la misma operación. Es decir, esta operación nosotros hablaríamos de que su resultado va a devolver, dadas X e Y con 2 y con 3, devolvería 5. Pero también podríamos jugar con lo que sería una expresión polinómica del tipo, pues, como la expresión 3, pues, por ejemplo, 151 por, abriríamos todos estos términos, 39, etcétera, etcétera, complicando, lógicamente, algo más lo que sería pues, la parte del reversing. En este caso, la tercera expresión, dados los mismos valores, va a ser equivalente a la primera, a la segunda, y va a devolver, lógicamente, el mismo resultado. Sería obvio en un reversing ver una expresión, una primera de las expresiones como 2 más 3, pero sin embargo, si nosotros transformásemos esto en código, pues ya complicaría y sería un poquito más complejo. Por tanto, vamos a poder afirmar siempre estas dos premisas.
Lo primero es que su complejidad sintáctica va a ser diferente. En unos casos será obvio y en otros casos, lógicamente, será mucho más complejo. Pero semánticamente siempre van a ser equivalentes. Vamos a obtener el mismo resultado. Y lógicamente, como estamos hablando un poco de matemáticas, pues podemos demostrarlo y debemos de demostrarlo, por lo que debe de ser siempre igual. Para emplear dentro de nuestros códigos bien una expresión o bien otra en función de lo que nosotros queramos. Bueno, pues nosotros podríamos, para demostrar la complejidad sintáctica, podríamos generar pues un código muy sencillo, un código, por ejemplo, de 32 bits, donde expresaríamos, por ejemplo, aquí en este caso, para la primera de las expresiones, pues si pasamos una función, una primera expresión, E1, donde le pasamos pues un primer parámetro, otro segundo parámetro, y donde devolveríamos el resultado de x más y. Lógicamente, en el reversing, nosotros, esto sería obvio y veríamos, dependiendo también del, aquí en este caso el debugger que estemos empleando, pues veríamos algo aproximado como esto. Una siguiente expresión donde nosotros vamos a jugar ya con lo que serían los operadores, tanto aritméticos como booleanos, conforme pueden ver aquí en estos términos. Y complicaría algo más lo que sería la expresión. Ya no es tan sumamente inmediato de ver como este resultado que encontramos aquí. Y una tercera expresión donde complicaríamos un poquito más, pues jugando con esa tercera expresión y complicaríamos algo más ese reversivo. Pues vamos a demostrarlo, vamos a ver si esto es correcto y hemos preparado aquí en este caso pues una primera demostración para que lo puedan ver. Simplemente pues vamos a jugar con lo que sería en este caso pues valores de 32 bits, con lo cual pues declararíamos un entero, ¿vale? De 8 bits, ¿vale? Signo, bueno, donde pasamos esta expresión con estos dos parámetros también de 8 bits cada uno y donde devolvemos x más y, esa segunda expresión, ya empleando este tipo de operadores booleanos y estos operadores, aquí en este caso, pues aritméticos. Esta tercera expresión donde ya vamos mezclando un poquito más. Y donde recogeríamos, aquí en este caso, recogeríamos desde la línea de comandos un primer argumento, un segundo argumento, que serían los que pasaríamos como variables y, lógicamente, si todo fuese correcto, pues vamos a llamar a la primera, a la segunda y a la tercera de las expresiones. Visto el código, simplemente nosotros lo único que tendríamos que hacer sería compilarlo. Ya lo tendríamos compilado y ahora simplemente deberíamos de ejecutarlo para dos valores. Por ejemplo, habíamos hablado de dos valores como podrían ser el 2 y el 3. Vamos a ver qué ocurre para la primera de las expresiones y la primera de las expresiones pasando x como 2 y y como 3 me devuelve 5, es decir, 2 más 3 igual a 5. La segunda de las expresiones me devuelve 5 y la tercera de las expresiones me devuelve 5. Con lo cual, podríamos afirmar, podríamos demostrar, aquí en este caso, el principio que hemos visto. Lógicamente, no son las únicas. Yo podría incluso presentar una cuarta MBA, aquí la tenemos ya escrita, una cuarta expresión donde pasamos tanto x como y donde vamos a devolver, aquí en este caso, pues devolveríamos el resultado que aquí sería y menos el not, en este caso, pues x menos 1. Vamos a descomentar esta línea y donde vamos a hacer uso, lógicamente, pues de esta expresión, de esta cuarta expresión. Guardamos el código, vamos a volver a compilarlo, pues ya lo tengo escrito, y vamos a probar, aquí en este caso, para ver si la primera, segunda, tercera, que antes habíamos demostrado, son exactamente iguales a la cuarta expresión. Conforme vemos aquí, pues lógicamente todas las expresiones van a devolver el mismo resultado.
Nosotros habíamos jugado, aquí estamos jugando en un anillo, lógicamente, de 32 bits. Es decir, jugamos con variables, ahora mismo estamos jugando con variables de 8 bits, con lo cual nos permite guardar valores entre 0 y 255. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si yo tuviese, digamos, intentásemos provocar algún tipo de overflow, intentásemos sobrepasar, por ejemplo, esto, con valores, pues tipo, como 255 para X y para Y, por ejemplo, el valor 3. Veríamos aquí en este caso que estamos dentro de un anillo cíclico, es decir, cuando jugamos con lo que serían las expresiones MBAs, estamos dentro de lo que sería un anillo. Con lo cual, aquí hemos sobrepasado el valor, seguiríamos contando con el 256, pues comenzaríamos con el 3, 0, 1, 2, conforme podríamos ver aquí. Con lo cual, pues no tendríamos ningún tipo de problema a la hora de probar y jugar con diferentes resultados. Por tanto, volviendo a lo que sería la presentación, podríamos afirmar esa complejidad sintáctica y ahora yo podría, pues aquí en este caso, utilizar básicamente lo que sería pues un debugger como GDB y donde pues aquí en este caso podríamos cualquiera de las funciones que hemos empleado, podríamos ver lógicamente, aquí tenemos la función main a donde llama pues para cada una de las funciones pues podríamos ver, por ejemplo, E1, E2, bueno, E2, E3, E4. Bueno, lo tengo en AT&T, lo podría haber puesto en Intel, pero creo que para ver la complejidad simple, fíjense cómo cambia de unas funciones a otras o una función como podría ser simplemente E1, donde realmente a golpe de vista nosotros estaríamos directamente viendo que cambia y que no es lo mismo escribirlo, pues lógicamente cuando esto ha sido compilado no es lo mismo una letra. Bueno, pues nosotros lógicamente esta demostración deberíamos de demostrarlo. Lo podríamos resolver lógicamente pues con un solver, lógicamente no nos vamos a complicar aquí en este caso, pues tenemos solver, por ejemplo, en Python como Z3, que nos van a permitir definir lo que serían las expresiones y poder probar que las expresiones, aquí en este caso, son equivalentes. Vamos con esta segunda demostración. Donde pues vamos a ver simplemente pues donde voy a definir aquí en este caso, bueno, del Z3 que es el solver que vamos a emplear, donde vamos a definir pues esa primera variable X con 8 bits, esta segunda variable con 8 bits, esta tercera variable para cuando lo utilice con 8 bits y voy a trabajar pues con esta primera expresión. Por ejemplo, esta primera expresión yo quiero probar que esta MBA es equivalente, voy a continuar con el código, pues es equivalente a la expresión simplificada de X más Y. Como no tenemos ganas, entre comillas, de rompernos la cabeza, simplemente nosotros vamos a indicarle al solver, pues que lo pruebe, que nos demuestre si es equivalente o no. Para ello, simplemente lo dejamos que trabaje y nos demuestra si la expresión es, en este caso, equivalente. Vamos a probar otra expresión. Imaginen que yo digo, en vez del 2, voy a poner un 3. Voy a comprobar si estas dos expresiones son equivalentes. Aquí veríamos lógicamente que no son, aquí veríamos que tenemos ciertos casos para los que no se cumple, con lo cual no lo podríamos demostrar. Vamos a probar otra expresión, bueno, dejaría el 2, que era lo que habíamos hecho antes.
Vamos a probar otra expresión de la que hemos empleado antes. Esta que correspondía con la cuarta expresión. Pues con la cuarta expresión vamos a probarlo. Vemos que efectivamente se cumple. Vamos a probar la tercera de las expresiones que habíamos probado antes. Una expresión que era en cuanto a la complejidad de código, la que más código generaba. Y que finalmente es el equivalente de escribir simplemente X más Y. Vamos a probarlo. Vemos que es equivalente. Y vamos a jugar ahora con otra expresión, con otra MVA un poco más compleja. Esta es la MVA completa. Ahora yo dentro de esta MVA ya no solamente voy a jugar con lo que sería X, esta variable, sino que voy a introducir alguna otra variable. Voy a introducir hasta un total de 3 variables. Pues voy a intentar probar qué es. Aquí en este caso, bueno, no es necesario, como ustedes saben, Python es lineal, con lo cual, si yo después vuelvo a definirlo, pues no habría problema. Yo quiero demostrar que toda esta expresión es equivalente a una expresión tal que sería la expresión simplificada X más Y más X más Z. Aquí en este caso empleando 3 variables. Simplemente guardamos. Aquí observamos que tenemos no es equivalente. No es equivalente, con lo cual deberíamos de buscar. Para esta expresión, pues nosotros deberíamos de buscar algo que nos generase pues una expresión real que nos devolviera aquí, que nos devolviera esas 3 variables. Voy a comentar esas 3 variables, voy a dejar simplemente lo que sería, voy a ver si por una casualidad, pues equivalente a lo mejor a X más Y. Vemos. Va a tardar un poco más, lógicamente es una expresión bastante más compleja. Antes es que lo he saltado, esta sigue siendo de 2 variables, luego es X más Y. Tarda, como ustedes podrán comprobar en tiempo real. ¿Y eso qué es un solver? Imagínense si nosotros tuviéramos que hacerlo todo a mano. Finalmente nos demuestra que la expresión es correcta y ya por último vamos a probar con 3 variables esa expresión donde voy a utilizar esas 3 variables y vamos a probar que es equivalente, en vez de escribir esto que sería trivial dentro de nuestro código, podríamos cambiarlo y escribir ese código. Vemos que vuelve, aquí en este caso, vuelve a demostrarse. Nosotros también vamos a contar con otra cosa que son las constantes opacas. Una constante sabemos que es un valor que no cambia a lo largo del tiempo dentro de lo que sería nuestro código. Por ejemplo, podríamos definir una constante x igual a 3 en nuestro código y otra constante y igual a 2. Para nosotros el problema es que eso sería trivial a la hora de hacer un reversing. Nuestro objetivo va a ser ocultar simplemente una constante k. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a combinar lo que sería pues, las expresiones, las MVAs, junto con lo que son los polinomios de permutación. Tenemos una regla que es que para cualquier polinomio de permutación P va a existir siempre otro Q que va a definir la inversa. Es decir, para todos los valores de n bits, para X, vamos a obtener que el P del Q de X va a devolver X. Con lo cual lo vamos a poder, lógicamente, emplear. K para nosotros va a ser lo que sería una constante de n bits que queremos ocultar. Tanto P como Q van a ser polinomios que van a cumplir con los coeficientes para los coeficientes de n bits y van a actuar como inversa de 1 a 1. Es decir, P de Q de X va a devolver X para todo X y nuestra E va a ser cualquiera de las expresiones MVAs que hemos visto con variables de n bits. ¿Vale? Con eso, nosotros, esta constante, K, lo
lo vamos a poder reemplazar, en vez de poner una constante X, lo vamos a poder reemplazar por P de la expresión que queremos, va a ser Q de K para cualquiera de los valores de n bits, desde X1 hasta X. Por ejemplo, un primer polinomio, un P de X, que sería 97X más 248X al cuadrado. Un Q de X, un segundo polinomio, que es la inversa, 261X más 136X al cuadrado. Y la expresión E de XY, lo que voy a utilizar va a ser, pues, esta MBA que tenemos. Con lo cual, pues, lógicamente, podríamos crear una expresión, una constante opaca, pero que en ningún momento va a revelar lo que sería, aquí en este caso, el valor real que tiene y va a complicar enormemente lo que sería su reversión. Para esto vamos a utilizar lo que sería la parte de Z3, vamos a definir nuestra X, nuestro polinomio P, nuestro polinomio Q, vamos a definir lo que sería la expresión que queremos y que nos calcule lo que sería, pues, simplemente la constante y no de la constante opaca, la simplifique y con lo cual podríamos, aquí en este caso, jugar con esos valores. Para ello, hemos preparado otra demo. Aquí es donde vemos el código y el código. Nosotros queremos que nuestra constante opaca, pues aquí en este caso sea, queremos guardar en el código el valor 23. Que el valor 23 podría ser, por ejemplo, el ordinal en ASCII correspondiente al carácter número 23 de la tabla ASCII. Podría ser, por ejemplo, la system call número 23. Después, a lo mejor, con esta primera constante y otra constante que yo oculte, a lo mejor su suma es la system call de Windows 11, pues, para realizar cierta operación. En vez de ponerlo tan trivial como hacer la llamada de la system call, yo podría ocultarlo mediante estas constantes opacas. Voy a jugar en el espacio de 8 bits. Voy a inicializar lo que sería, pues, las ecuaciones con el número de bits que he puesto. Definimos P, definimos Q. Esto podría ser, aquí les tengo diferentes polinomios también. Y vamos a definir aquí en este caso lo que sería, pues, la expresión que vamos buscando. Vamos a, aquí en este caso, calcular. Podría ser, por ejemplo, como yo tenía, a lo mejor, imagínense, pues el puerto podría ser un número de puerto, nos sirve para todas las cosas y aquí vamos a definir simplemente lo que sería nuestra constante opaca y que la simplifique. Vamos a probarlo, vamos a ver el número 23, cómo lo podríamos ocultar en el código, para que no fuese tan trivial. Pues el número 23 sería equivalente, poder expresarlo como 31 más 97 por X más 159 por Y más 194 por not X or not Y más 159 X and Y más 8 más, etcétera, 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 que lógicamente se pueden imaginar que para ese número 23, pues, que nosotros queríamos ocultar, pues, lógicamente ya no estamos indicándolo tal cual, sino que nosotros hemos complicado, a la hora de compilar este código, lógicamente, pues lo hemos complicado bastante. Esto, pues, me va a permitir, conforme les digo, si yo quería ocultar el número 2, el número 3 y después realizar la suma del número 2 más el número 3, pues lo puedo hacer y puedo jugar dentro del espacio de 8, de 16, de 32 o de 64 bits en función de lo que a mí me interese. Pero, lógicamente, yo no me fiaría si a mí me dijesen, es que todo este resultado que has puesto aquí, eso da el número 23. Habría que demostrarlo. Lógicamente, matemáticamente hablando, nosotros tendríamos que demostrarlo. Pues, lógicamente, podríamos demostrarlo nuevamente mediante el solver, pues definiendo nuestra constante opaca, lo que devuelve y simplemente probando que es equivalente a lo que nosotros buscamos. Para ello, pues vamos a ver si es correcto.
y vamos a ver pues este código donde pues nuestra constante opaca era el 23, que lo hemos sacado. Bueno, es una tontería, pero por recordar hoy que es el día 8 de septiembre de 2022. De hecho, pues son las fiestas de mi tierra natal, que empiezan hoy y es el santo de la patrona de allí, con lo cual si hay alguien de Albacete, pues viva la Virgen de los Llanos y por eso he puesto pues toda esa suma. Bueno, inicializamos simplemente lo que son los vectores, definimos la constante opaca. Aquí yo lo que he puesto ha sido pues el resultado que me había dado antes y simplemente lo que queremos es que lo pruebe. Pues vamos a ver si es correcto para que lo pruebe. Y vemos que efectivamente ha sido correcto. Vamos a volver a la tercera demo y para que vean en funcionamiento el código, pues me da igual la constante opaca. Lógicamente, si estoy jugando con 8 bits, puedo guardar valores entre 0 y 255. No sé si habrá alguna pregunta, pero imaginen, pues yo quiero guardar ahora la constante opaca 230. Vale, le he añadido un 0, porque normalmente si estuviéramos allí en presencial, siempre habría alguien voluntario para poder hacerlo. Voy a generar esta constante opaca y me devuelve esta expresión. Y ahora vamos a comprobar si es correcto. La constante opaca que habíamos ocultado era 230 y ahora a nosotros, el resultado, menos mal que lo he copiado, nos devolvía todo eso. Voy a ponerlo en una línea por no utilizar los separadores. Bueno, esta es la constante opaca. En vez de utilizar el número, perdón, he puesto aquí, en vez de utilizar pues el número 230, el equivalente. Si no quieren emplear directamente esto que se vería, pues simplemente en su código ponen eso. Y cuando se compile, si esto quedase probado, como acabamos de demostrar, pues lógicamente van a ver que el código en ensamblador es bastante más complejo. Pues llegados a este punto, ¿cuáles son los casos, por ejemplo, de uso que tendríamos? Imagínate muchas veces, pues cuando queremos ocultar un vector, por ejemplo, un IV. Cuando queremos ocultar, por ejemplo, una dirección IPv4, incluso sus objetos o la totalidad de la dirección expresada como un valor en hexadecimal, pues, o en hexa o en octal, lo que queramos. Una dirección, por ejemplo, IPv6, un byte array con una shellcode, donde pues los típicos valores estos que ponemos, pues X, yo que sé, 23X0, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a poder ir guardando. Para pasarlo como argumentos, por ejemplo, de funciones, para pasar direcciones de memoria, tanto en 32 como en 64 bits, o bueno, incluso en 8 o en 16. Lógicamente, yo estoy haciendo los ejemplos con valores de 8 bits, que son los más sencillos y los que se pueden entender. Incluso todavía podríamos jugar con menos, pero bueno, guardaría, lógicamente, pues menos valores. Para números de syscalls, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos muchos casos de uso y muchas utilidades donde podemos, lógicamente, aplicar. Lógicamente, hasta ahora hemos visto una única expresión de las MDAs, el X más Y, pero existen más. Pues hasta ahora hemos visto que X más Y era equivalente de esta y, como mucho, hemos visto 4 expresiones en total MDA. Reformulando, nosotros podríamos decir que este X más Y pues es también equivalente a esta otra expresión, a esta otra expresión, a esta otra, a esta otra, a esta, a estas, y mi pregunta es, no son las únicas, hay muchas más. ¿Cuáles quieren usar ustedes? Pues pueden utilizar la que quieran o la que ustedes puedan generar.
Pero no solamente tenemos X más Y, tenemos otras expresiones, porque habrá veces que a lo mejor queramos, imagínense un número de puerto. Imagínense que queremos conectar al puerto 22. Pues, por ejemplo, para un SSH, pues a lo mejor yo ocultaría una constante opaca que fuese el número 25, una constante opaca que fuese el número 3. Y lo que yo querría para obtener el número 22, el número de puerto 22, sería restar 25 menos 3, que me devuelve el 22. Pues podría jugar con una expresión de sustracción como X menos Y. X menos Y sería equivalente a esta MBA que ustedes pueden comprobar aquí. Pero conforme ven aquí, nosotros podemos ir jugando y podemos ir generando muchas expresiones MBA. Como aquel que dice que estamos jugando pues en un anillo, prácticamente nos movemos en un anillo de números infinitos. Lógicamente estamos condicionados al empleo de los 8, 16, 32 o 64 bits, pero esto lógicamente pues tiene una entropía muy alta y vamos a poder, jugando con las expresiones polinómicas, pues vamos a poder generar cualquier tipo de expresión. Hasta ahora, conforme ven aquí, yo estaba jugando única y exclusivamente con dos variables. Pero, ¿podría jugar con más variables? Pues, por ejemplo, 3 variables y 6 o 7 términos, pues aquí esto es equivalente de X más Y. Es decir, una suma, pues, conforme habíamos puesto en el anterior ejemplo, para conseguir, pues no sé, imagínense que queremos abrir en una shellcode que pongamos, queremos abrir el puerto 22 local, pues, pero no queremos que eso se vea lógicamente dentro del código. Pues podríamos sumar, en este caso, pues a lo mejor el valor, un valor de 10 y otro valor de 12. 10 más 12 igual a 22. Pues podríamos emplear una expresión de dos variables, o bien 10 más 10, bueno, voy a poner, vamos a simplificar un poco. Pues, por ejemplo, una primera variable para 3 variables, pues 10, la primera variable. Otra segunda variable, vamos a ponerle 11. Y una tercera variable, 1. Pues 10 más 10, 1, fíjense, con 3 variables y 6, 7 términos, lo que somos, lógicamente, capaces de generar. Pero esto, lógicamente, no queda aquí. Esto podemos ir ampliando. Por ejemplo, simplemente 3 variables y 41 términos. ¿Ustedes imaginan esta expresión cuando la vemos, lógicamente, que un desarrollador que conozca esto y lo haya generado, pues ha pasado esos argumentos a una función y de aquí nosotros sabemos, lógicamente yo se lo estoy explicando, pues sabemos que esto va a dar al final el número 22 para abrir el shellcode y utilizar el puerto, pero lógicamente imagínense la complejidad que eso presentaría dentro de un reversible. Pero no acabamos aquí. ¿Y si utilizásemos 4 variables y 47 términos, por ejemplo, conforme ven en esta expresión? Todo esto, aunque lo vean así, no son diferentes expresiones. Es la misma expresión que no me cabe en el PowerPoint. Pero podríamos continuar jugando, ya le digo, para puertos, direcciones IPv4, para objetos como decimales byte string, XORs, RC4AE256 en modo CBC. Podríamos emplearlo para cualquier tipo de cosas que quisiéramos. Incluso, imagínense, si yo, por ejemplo, pues en base a un segundo que corresponda, en función de la hora local que tenga el equipo, voy a emplear una MBA u otra. Es decir, en el primer segundo empleo la MBA 1. Segundo número 2, empleo la MBA número 2. Segundo número 3, MBA 3, MBA 4, MBA 5 y así. ¿Imaginan la complejidad que tendría aquí en este caso? Pues un reversing. Vamos a ver un pequeño ejemplo que les he preparado para ti. Bueno, pues vamos a ver primeramente lo que sería pues el código.
El código es muy fácil. Aquí en este caso pues vamos a compilarlo sin optimizaciones. Antes he utilizado las optimizaciones, aquí en este caso las podríamos quitar porque luego en las conclusiones lo veremos. Y aquí pues simplemente obtenemos lo que es el segundo. Aquí, con esta función, en función de x e y, pues vamos a devolver la suma, es decir, lo que conocemos. Y aquí yo voy a tener una función que va a ser byTime, donde pues voy a tener el segundo, simplemente pues para comprender un poquito lo que sería pues el código, para simplificarlo, en vez de utilizar 60 expresiones, o con los 60 segundos que tenemos, lo que he hecho ha sido pues solamente con 18 expresiones. Pues obtengo el segundo, hago el módulo con 18, si sale 0 voy a utilizar esta expresión. Si es el 1 voy a utilizar esta segunda MBA y si se dan cuenta este es el polinomio que encontrábamos en las transparencias. Después voy a emplear esta segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, así hasta un total de las 18 expresiones MBAs simples que vamos a utilizar en este equipo y en este código, perdón. Y simplemente vamos a quitar, bueno, tampoco voy a hacer al revés, con lo cual, que optimice más, que optimice menos, después en las conclusiones lo veremos. Pues vamos a generar el MBA Time y vamos a probarlo. MBA Time, por ejemplo, estos dos números, que estos son constantes, pero no son constantes opacas. Yo luego debería, lógicamente, aquí debería de generar esas constantes opacas. Esto es única y exclusivamente para que podamos entenderlo, podamos comprobarlo sin más. Pues ahora mismo la expresión que conocíamos, la expresión E1 de x más y, si le paso los valores de 2 y de 3, me devuelve 5. Si yo esto lo genero con una random MBA, pues ahora mismo, hora local, bueno, aquí lógicamente tenemos 5 horas de diferencia con ustedes, pues ha sido 20 con el segundo 20, módulo 18, nos daría la segunda expresión y para la segunda expresión lo que he utilizado ha sido la expresión lineal MBA polimórfica, la número 2, que había puesto, que me devuelve, ojo, este es el resultado como entero, no como un signed integer de 8 bits, pues me devuelve el resultado 5. Voy a probar en otro segundo aleatorio. Pues aquí ha empleado otra expresión MBA y me devuelve 5 también. Voy, ahora que ha pasado un tiempo, a emplear otro. Pues aquí empleo otra MBA, me devuelve el valor 5. Voy a volver a emplear otro y así con cada uno. ¿Qué ocurre? Si yo depurase este programa, si yo tuviera que hacer el reversing de este programa, ya no me enfrento a la complejidad de una única MBA. Me enfrentaría a la complejidad de tener que reversear 18, 60, 2000 MBAs. Con lo cual, lógicamente, vamos a complicar bastante todo. Además, hay que recordar que nosotros, hablando de C, pues podríamos emplear estas constantes opacas y además podemos crear diferentes estructuras, pues, por ejemplo, una estructura donde fuese generada a partir de aquí, podríamos ir montando todo aquello que nosotros quisiéramos. He preparado una demo muy rápida para que vean cómo ocultar dentro de un paquete, de un styler, que hoy no va a ser, pues, digamos, el objetivo de comprobar lo que sería, pues, el bypass de los EDR de los AUDs en comportamiento, pero que en este paquete lo que hacemos es, para ocultar todos los valores que a nosotros nos interesan, vamos a generar los headers. Si yo quiero procesar, por ejemplo, no sé, pues Coca-Cola, o bueno, como hoy estamos, hoy es el día de mi patrona, de Albacete, de mi tierra natal, pues, por ejemplo, imagínense que quiero guardar el paquete en un momento determinado, busca lo que sería, por ejemplo, en este caso, pues, Albacete en Axor. Pues descompongo en valores de 8 bits,
este byte es el otro byte, lo convertimos a decimal, generamos la constante opaca, pues para guardar el número 161, 186, 206, 126 y después lo unimos todo. Conforme ven aquí, pues me lo generaría, esto es un generador lógicamente, pues me iría generando las estructuras que yo voy a necesitar para este valor, me generaría las clases necesarias para utilizar todo aquello que yo quisiera y para estas constantes opacas que hemos puesto o que hemos definido, pues en este caso sería una, otra, el resultado, por ejemplo, de Albacete, yo lo tendría así. Y para todas y cada una, claro, para no hacerlo, simplemente para no hacerlo a mano, y ahora definiría la MBA, por ejemplo, con un par de bucles y con un switch para los diferentes casos, para complicar simplemente un poquito más el código a la hora de realizar la ingresión. Esto lo incluiríamos en ese Stealer, en ese Packer, y lógicamente pues podríamos hablar luego en otra charla, podríamos hablar del comportamiento aquí en este caso en Dynamic. Además, no olviden que esto lo vamos a poder combinar también con ofuscadores de código nativos. Por ejemplo, lo que sería el LVM, ya lo conocemos, pero tenemos otro proyecto que es el Obfuscator, el LVM. Con lo cual, pues aquí tenemos, partiendo desde el 12, para sustituir cadenas, para realizar sustituciones de códigos, el Vocus, Control Flow, el Flattening, etcétera, etcétera. También para el 13 y de donde pueden descargar, pues dependiendo, por ejemplo, incluso para un Visual Studio 2022, para que lo puedan integrar y puedan compilar con la versión de ofuscación del LVM y pasarle, pues, por ejemplo, toda esta serie de parámetros. Con lo cual, nuestro objetivo es que cuando vayamos a cargar esto en un debugger, nosotros veamos algo tan sumamente complejo como esto hasta que un reverse nos maldiga en su cueva, o bien incluso el propio AIDA pues nos diga pues que es una función muy grande. Pues, lógicamente, pues nosotros hay métodos que es divide y vencerás y podríamos aquí en este caso abordar esta reversing, pero hoy no es objeto de la charla. Siguiente paso, se estarán preguntando cómo podemos generar diferentes MBAs, que son, conforme hemos visto, la base para las constantes opacas. Pues, sin más, tenemos varios proyectos, por ejemplo, Aribo, de QueryLab, y otro proyecto que es el MBA Obfuscator. Bueno, pues cualquiera de ellos es válido, y para esto, para que vean, yo voy a utilizar el segundo. Para que vean, esto simplemente es, ustedes entrarían en esta dirección, en cualquiera de ellas, de GitHub, ahí van a tener todo lujo de detalles para que lo puedan montar y básicamente podríamos hablar de que es casi descargarlo, crear un dataset o utilizar un dataset y con ello pues poder emplear un generador, como aquí en este caso, un generador como el que trae para poder empezar a jugar con MBAs. Voy a ponerlo en funcionamiento y bueno, pues yo ya tengo generada una primera MBA, X más Y tengo una expresión equivalente, una primera MBA que es 1 por X ampersand not Y más 2 por not, etcétera, etcétera. Esto ahora mismo está pensando, está ejecutándose en tiempo real. Todas estas cosas que ven aquí, estos códigos, pues es para que se puedan realizar los tests y podamos generar las tablas de verdad y se puede hacer todo el proceso que han visto antes de forma manual, lo podamos ir automatizando. Se trata de automatizarlo y para poder ir montando todo, como yo digo, en automático. Bueno, por tiempo, aquí nos ha aparecido otra, X más Y. Aquí tenemos otra expresión. Vamos a esperar otro poquito más. Llevamos, no quiero tampoco utilizar tiempo del siguiente ponente, que es muy interesante la charla que viene a continuación y les va a gustar. Hoy
Y al igual que estos 2 días pasados, tenemos un congreso impresionante. Voy a cortarlo por falta de tiempo, pero simplemente ustedes sería dejarlo y poquito a poco aquí van a ir viendo pues que les aparece otra expresión y otra y otra y otra, y cuanto mejor sea el dataset, pues lógicamente mejores MBAs tendrán. Bueno, hay una pregunta que es si yo esto puedo hacer el proceso inverso. Yo aquí hablaba de que esto no he cifrado al principio, de que esto simplemente se trataba de lo que era una ofuscación, y tenemos el proceso inverso que es la desofuscación. Intentar obtener el código original o prácticamente el código original. Pues este proceso inverso tenemos multitud de papers, es un proceso muy complejo, ya se lo adelanto. Hay, en este caso, pues por ejemplo, dentro de la comunidad matemática están que se dan tortas para ver quién lo hace más efectivo, mejor, más rápido, y debido a la complejidad que tiene, pues todavía no hay un acuerdo. Es decir, esto no es tan fácil como su generación, sino que darle la vuelta es mucho, mucho más complejo. De hecho, pues también, pues otra persona bastante conocida, pues Tim, lo que hizo pues fue simplemente pues decir, a ver, si yo tengo esta expresión original, todo esto es súper reciente, pues si tengo esta expresión original de forma simplificada se me queda como esto. Y bueno, pues ahí ya se ha empezado con todo, y también comentarles que incluso, por ejemplo, Arnau está realizando pues talleres online para el tema de la desofuscación de código. A veces son gratuitos, otras veces son de pago, como recientemente, por ejemplo, el Aula Hack, que acaba de ser. Aquí tienen, pues, diferentes papers al respecto, deberían de leerlos y con calma, esto con un café, un cafetico y con tiempo, y es fácil. Y nosotros, pues, vamos a ver un ejemplo práctico muy sencillo, pero para que puedan entender en lo que vamos a basar la ofuscación. Por ejemplo, yo voy a tener una expresión MBA de este tipo y la pregunta sería si voy a poder afirmar si es equivalente a una expresión simplificada del tipo que esto es lo mismo que x más y más x más z, de las que hemos empleado. Pues la solución podría ser por simplificación algebraica, puede ser por síntesis de programa de aprendizaje máquina, explotación de características matemáticas u otras. Nosotros, los frameworks que tenemos actualmente es el QSynth y el MSynth. En este caso, yo lo voy a hacer con MSynth, el de Tim, para que veamos, pues, digamos, una forma fácil, efectiva, pero que luego se nos va, con expresiones complejas, pues se nos va bastante de las manos. Entonces, para nosotros, esto es una expresión simple. A nosotros no nos van a importar los valores de x, y o de z. Me da igual que x sea 10, la y sea 20 y la z sea 30. Como si quiero que sean 20, 30, 40, 50, 60 y 100. No daría igual los valores. Pues simplemente se va a tratar de identificar las partes de la expresión compleja, en lo que denominamos la subexpresión, y de forma iterativa, de forma repetitiva, iterando, lo vamos a ir reemplazando con expresiones simples. Pues este framework vamos a tener dos componentes. Lo primero, una pequeña base de datos de identidades y un algoritmo de forma recursiva que va a ir recorriendo todo lo que serían las diferentes subexpresiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, por ejemplo, una tabla de búsqueda. Los valores nos dan igual. Ponemos 10, 20 y 30. Esto sería x, y z. Pues, por ejemplo, si yo tengo la expresión x más y, pues x es 10 y es 20, x más y, 10 más 20 da 30. Si tengo x más z, pues 10 más 30 va a dar 40. Y esa es mi tabla. X va a ser 10, y va a ser 20, z va a ser 30, y esta es mi tabla. Pues esta tabla, lógicamente, yo podría ¿Cómo lo podría generar? Pues calculando los valores y, por ejemplo, para una primera expresión, para una segunda expresión, para una tercera, para una cuarta, para una quinta expresión, definiendo x y z y viendo
estos valores y el resultado, si es equivalente. Y podría ir generando, con esto podríamos ir generando todos. Vamos a ver, obviamente, que para todo, pues en unos casos me dará 70, en otros me dará 30, en otros 40, 30, 40, dependiendo de la expresión o subexpresión que yo vaya a emplear. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar todas las subexpresiones. Por ejemplo, yo veo aquí un gran grupo, aquí veo otro gran grupo, pues voy a intentar primero, segundo grupo, descomponerlo y ir recorriendo iterativamente. Esta es la expresión original, pues me quedo con el primero de los grupos. Siguiente grupo. Ahora, del primer grupo, yo vuelvo a comprobar que aquí hay una subexpresión y otra subexpresión. Y del segundo hay otra subexpresión 3 y otra subexpresión 4. Las vamos apuntando todas hasta que finalmente ya no podemos descomponer en más subexpresiones. Y vamos calculando para todas y cada una de ellas, vamos calculando los valores. Pues para la primera, que es la expresión completa, yo hago todos los valores, conforme ven aquí en el ejemplo. El resultado me da 70. Lo busco en mi tabla y yo no voy a encontrar, lógicamente, el valor de 70. Continuamos con la siguiente subexpresión. Era el término que tenía en la parte de la izquierda. Yo evalúo X, Y y Z con 10, 20 y 30. Yo tengo 30. Busco en mi tabla, lo encuentro y digo que era equivalente a X más Y. Porque si yo sumo, dado los valores 10, 20 y 30, si sumo X e Y, 10 más 20 son 30. Pues esta expresión, que era la original, si se dan cuenta, yo ya la tengo aquí simplificada y puedo emplear X más Y más esta que no lo sé, que tendré que reiniciar el algoritmo, pero con esta nueva expresión, que ya uno de sus términos ha sido, lógicamente, simplificado y es más corto. Pues ahora, dado esta expresión, yo tendría esta otra de la derecha, de aquí iría sacando otras, y realizando el mismo tipo de operaciones que hemos hecho anteriormente para ver si tengo suerte y lo tengo dentro de mi tabla o no tenemos suerte y no está dentro de mi tabla. Pues aplicando nuestra tabla de búsqueda, la 10, 20, 30, nosotros nos damos cuenta de que toda esta expresión en un momento determinado devolvía el valor 40. Como yo lo tenía, podíamos afirmar que era X más Z. Y esto ustedes de cabeza lo pueden hacer. X más Z, pues 10 y 30, 40. Si todo esto, que de cabeza también se puede hacer, da 40, es equivalente a poder emplear esta expresión. Luego, simplificaríamos, sustituiríamos y simplificaríamos esa expresión. Podríamos decir que X más Y más X más Z es el equivalente de aquella expresión más compleja. Reiniciamos, volvemos a obtener 60 y, por tanto, nosotros ya sí que podríamos afirmar que esta es la forma de software. Ya de ahí ya no podemos obtener ninguna cosa más. Problemas con muy poquitos resultados, pues dentro de lo que sería el dataset que empleemos no va a ser preciso. Tenemos que tener un dataset bastante complejo. Y aparte, sería un error, por ejemplo, consultar valores del tipo 2 y 2, porque, por ejemplo, dado valores 2 y 2 que va a devolver 4, pues X más Y devuelve 4, X más X también devuelve 4, X por Y devuelve 4, con lo cual tenemos que jugar con esa serie de valores. Pero esto, digamos que creciendo el dataset, hoy en día tenemos tiempo computacional, tenemos también mucho espacio en lo que sería la nube, y tenemos muy buenos valores, pues podríamos jugar. Y aparte, a efectos prácticos, debemos de emplear los números cuanto más altos, mucho mejores, para todo lo que sería pues esas parejas que vamos a emplear, pero cuanto mayor es el número, más va a ralentizar, lógicamente, los cálculos. Y aparte, prever que hay operaciones a nivel de bit. Si estoy en un espacio de 64 bits, pues a lo mejor esos 32 bits que tengo en la parte del MSB o del LSB, a lo mejor realizando casting, ¿vale?
o sea, sin realizar casting, me podría dar igual cuando hablamos de rotación sin pérdida significativa de bits. Con lo cual, debemos de emplear siempre ese casting en las tablas precómputas. Bueno, ¿cómo podríamos resolver con MSynth? Pues con MSynth simplemente crearíamos la expresión y le pediríamos que fuese, aquí en este caso, que fuese resuelta. Para ello, pues hemos creado un ejemplo. Este ejemplo donde yo simplemente, pues, esta era la expresión que habíamos empleado, pues vamos a devolver, tiene su propia sintaxis, ya no me queda tiempo para poder explicarla. Voy a decirle dónde tengo aquí en este caso. Bueno, viene con una mini base de datos de ejemplo, pero también se recomienda descargar pues una que solamente son 31 gigas, 25 o 31 gigas, tampoco es tanto hoy en día, y donde para 32 bits vamos a intentar probar este resultado. Van a ver ustedes que tarda. Esto no es sencillo. Para el caso que nos atañe, lógicamente va a ser correcto, pero cuando jugamos con expresiones muy largas, yo particularmente pues he probado ambos frameworks. Con Arnaud pues he tenido también muchas conversaciones al respecto y con otra gente muy metida dentro del mundo matemático y lamentablemente esto hay muchas cosas hoy en día por hacer, con lo cual pues vamos a tener aquí bastante trabajo. Ven que tarda, si quieren, por avanzar, pues este era el original y si todo fuese correcto, este debería ser el resultado simplificado e incluso todavía pues mucho más optimizado, lógicamente, si es capaz de poder resolverlo. Si no fuese capaz de resolverlo, porque no tenemos el suficiente conjunto, pues lógicamente esto estaría precomputando y tardaría demasiado tiempo. Supongan obtener pues una simplificación de esta MBA, no sería problema. Esta, aunque parezca compleja, eso es lo que escribiríamos en código, pero luego finalmente quedaría como algo tan sumamente sencillo como esto. Y antes que ver las conclusiones, venga, ¿ha habido suerte? Hemos tenido suerte. Pues aquí estamos viendo su expresión original y la expresión simplificada. Bueno, esto incluso con MSynth, lo digo porque podemos jugar sobre binarios para resolver binarios, en este caso, pues tanto de Linux como de Windows o SX. Podemos jugar a resolver ciertas expresiones y además combinándolo pues con pequeños plugins o cosas de cosecha propia. Y bueno, como conclusiones, pues cuando tengan que evadir algo o ocultar algo, que no solamente ofusquen código y cadenas, ¿vale? Que ofusquemos a partir de ahora cualquier tipo de operación que sea susceptible, que empleemos 8, 16, 32 o 64 bits en función de los valores que tengamos que guardar. Hay que recordar también que hay otras expresiones como la resta. Y la resta es más, menos. Pues, por ejemplo, la multiplicación podemos realizarla mediante sumas sucesivas, etcétera, etcétera. Y no empleemos las optimizaciones que vienen en los compiladores. Lógicamente, si utilizo una optimización, va a intentar el compilador obtener la expresión más corta, con lo cual la expresión más corta muchas veces no es la más correcta. Y que nos va a presentar muchísima complejidad en cuanto a lo que sería la desofuscación. Y con esto, pues habremos conseguido tener este 101 y no sé si quedará, pues, un pequeño margen para las preguntas. Pedro, muchas gracias por tu participación. La verdad es que siempre nos ilustras con todas estas cosas raras que se te ocurren para hacer bypass y para hacer ofuscación. Obviamente son cosas que debemos conocer pues para poder realizar nuestro trabajo adecuadamente y saltarnos todas estas medidas de seguridad que, digamos, ofuscan o se interponen en nuestro trabajo del día a día. Efectivamente, tenemos algunas preguntas, son bastantes, pero vamos a reducirla a 2 para no
consumir mucho el tiempo, ¿te parece? Me parece, parce, adelante, dele. Listo, bueno, espera que hay unas que tienen, bueno, vamos a con la de más likes. Eh, en reversing, en aras de la simplicidad, ¿no se podría simplemente traducir el ensamblador a C con todo y esas muchas operaciones independiente de lo que salga? Sí, pero cuando la expresión en C es una expresión así, pues tenemos lo mismo. Es muy complejo, ¿eh? Listo. Bueno, Prueben Sebastián esto, pregunta. yo les recomiendo que prueben, que prueben. Hay que validar, como dicen por ahí. Para portearte este tipo de código, ¿es recomendable algo tipo C, Python o solo bajo nivel como C? No, ¿C++, Python o solo C? lo que les guste. Yo soy, a ver, a mí C y C++ pues son mis dos grandes favoritos, lógicamente, y después Python, pero da igual. Python lo bueno que me permite es escribirlo muy rápido y aparte en Python los solver que tenemos, sobre todo el solver de Z3, lo digo porque es una maravilla de solver y va muy bien, muy rápido y muy efectivo. De Listo. todas formas, Luego, Parce, sí, cuéntame. No, dime. Parce, lo digo porque para no comer el tiempo del siguiente ponente cualquiera, como vamos a publicar las slides y nos tienen online, lo pueden ir preguntando y les contestamos, ¿vale? Listo, no hay problema. Cualquier día. Pues ya Te sin voy a más, mandar, dale, te voy a mandar las preguntas que quedaron faltando para que puedas responderlas en tus redes sociales. En este momento en el chat están mandando las redes sociales de Pedro y pues te dejo el público para que te despidas. perfecto. Pues yo por mi parte, pues darle las gracias, sobre todo a ti, Parce, Jaime, a Andrés, a Pablo, a Jacobo, a los sponsors, a los speakers, por supuesto a todos los participantes que están hoy aquí con nosotros y estos días, y lógicamente pues a la gran comunidad de seguridad de DragonJet. Y nos vemos en breve. Y en noviembre, pues comentarles que si están por Bogotá, pues por ahí estaremos en otros eventos. Muchas Genial. gracias. Vamos a mandar esa información también por el chat para que no se lo pierdan.